Vamos a continuar meditando en este precioso Evangelio y quisiera dirigir su atención al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 14. Juan capítulo 1 versículo 14 dice la palabra del Señor. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Como hemos venido mirando en este precioso texto, el prólogo del Evangelio de Juan, se llama el prólogo de Juan porque a Juan le plació comenzar su Evangelio por inspiración del Espíritu Santo de una forma muy peculiar. Por eso al comenzar nuestro estudio del Evangelio de Juan decíamos que este Evangelio es un Evangelio diferente. Si bien es cierto, todos los Evangelios son preciosos porque es la misma palabra del Señor, no obstante, este Evangelio es como un monte alto. Es como el monte alto de la revelación de Cristo. Es un Evangelio precioso, es un Evangelio maravilloso. Y Juan nos ha presentado en estos textos que hemos leído las evidencias de que Cristo es Dios. Y ese es el objetivo que ha tenido Juan en mente, decir y señalar y decir: Cristo, el Verbo, es Dios. Él es Dios. De hecho, el propósito general del libro que está en el capítulo 20 que hemos leído, y él dice: muchas cosas hizo Jesús, pero estas que se escribieron para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre, y Él se ha propuesto mostrar señales y evidencias claras de lo que está diciendo es verdad. Y lo que está diciendo es: el Verbo es Dios. Comenzó anunciando que el Verbo es desde antes de la fundación del mundo, es eterno, no forma parte de su creación, antes por el contrario es Dios. Y siendo Dios, a la vez estuvo junto a Dios, es decir, hablando del Padre. Es eterno, creador de todas las cosas, coexistente con Dios. Él afirmó y dio señales evidentes, y las vimos en las Escrituras, de que todas las cosas fueron creadas por el Verbo, la palabra, el cual es Dios. Nos siguió mostrando evidencias claras de que Él es la luz de los hombres. Aun cuando las tinieblas se han levantado y se levantarán constantemente en contra de la luz, jamás prevalecerán. Prosiguió el apóstol Juan las evidencias de que Cristo es Dios y siguió hablando del testimonio de Juan el Bautista. Y nos mostró cómo Juan el Bautista, su misión y su objetivo era señalar a Cristo y decirles: miren, Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Vimos el anterior domingo cómo aquellos que le reciben al Señor Jesucristo, los que comen de Él, se les ha concedido la gracia de ser hechos hijos de Dios. Pero Juan prosigue su relato en el versículo 14 y nos presenta sólidas evidencias de que Cristo es Dios. Pero en el versículo 14 presenta otra más. Dice: y el Verbo, ese Dios eterno, se encarnó, se hizo carne. Y aquel Verbo fue hecho carne. Presenta esta preciosa evidencia, la encarnación de Dios. La encarnación de Dios. Y quisiera, hermanos, antes de proseguir, quisiera que llevemos nuestras almas a esta consideración. No estamos hablando de un tema secular.
No estamos hablando de cualquier tema. No estamos hablando de cualquier cosa que se pueda hablar. Estamos hablando de temas divinos. Por ello nuestra mente debe quedar impresionada y llevada a un santo temor por lo que estamos hablando. Deberíamos ser así como fue dada la orden a Moisés cuando Dios se presentó en medio de la zarza y le dijo: quítate tus zapatos porque el lugar en el cual estás es santo. Debemos de llegar con tal reverencia, porque lo que estamos hablando sobre la humanidad de Cristo debe contemplarse con gran reverencia y gran temor. Porque estamos hablando de que aquel que es el alto, el todopoderoso, aquel que es santo, se hizo hombre. Este tema de la humanidad de Cristo, de la encarnación de Cristo, es tan alto y profundo que ni siquiera la inteligencia de los santos, de los ángeles en el cielo pueden explorar. Y este tema es tan precioso, alto y profundo, que aún en la eternidad, minuto a minuto de esa preciosa eternidad, estaremos conociendo y contemplando más y más sobre la gloria de la encarnación de Cristo. Estaremos conociendo constantemente nuevas maravillas. Pero vayamos al versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Este texto corto, pero tan conciso, pero es el más maravilloso e importante de toda la Escritura que habla de la encarnación de Cristo. Y dice: el Verbo, de quien ha venido hablando, ese Dios infinito, se hizo finito. Ese Dios maravilloso, invisible, aquí mismo, de hecho, en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Ese Dios invisible que habita en luz inaccesible, se hizo visible. Se hizo visible, aquel que es creador de todas las cosas, por quien todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él, se hizo parte de su creación. Se hizo parte de la creación. Por eso es llamado Cristo en Colosenses 1:15 como la imagen de Dios invisible. La imagen de Dios invisible. Sí, nuestro Dios, cuando se presentó en el monte Sinaí, el cual ardía de fuego, pidió que ninguno se acercara ahí, sino que no se atrevieran a poner una planta del pie sobre el monte a razón de la reverencia y del temor que merecía su presencia en el monte, cuanto más nosotros, en quienes Cristo es hoy mostrado de una forma no nublosa, sino de una forma evidente en la palabra del Señor. Y hablando de la encarnación de Cristo y aquel Verbo fue hecho carne, el apóstol Pablo agrega algo más, y quisiera que me acompañen a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Pablo en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, versículo 16, está elevando un cántico a Dios. Pablo, después de venir hablando del ministerio de piedad, después de venir hablando de las glorias, él en el versículo 16, el apóstol Pablo dice, 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es este misterio de piedad. Grande es este misterio, lo que hemos dicho, es tan sublime. Es tan maravilloso lo que hoy estudiaremos, que no deberíamos hacer otra cosa sino que darle la gloria al Señor, porque siendo nosotros de mentes tan pequeñas y finitas, tan limitadas, al Señor le ha placido revelar a Cristo por medio del Evangelio. Y podemos dedicarnos a pensar
en esa preciosa gloria de la humanidad de Cristo, de que el Verbo se hizo carne. Grande es este misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne humana. No fue una mera criatura la que tomó un cuerpo humano. No fue un ángel el que lo hizo, el que tomó nuestra naturaleza humana, sino Dios mismo. Cuando dice aquí fue manifestado, lo que quiere decir la palabra griega es fue hecho visible. Se hizo visible. Se hizo visible. Tomó un cuerpo real. Se hizo visible. Dios fue manifestado. Se hizo visible. Tan visible era que el apóstol Juan, lleno su corazón de este gran pensamiento, él en 1 de Juan capítulo 1 dice, lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos oyeron, lo que nuestras manos palparon y lo contemplamos tocante al Verbo que se encarnó, eso os anunciamos. Fue manifestado en carne, se hizo visible en carne, así como toda la Escritura, como hoy en la escuela mirábamos, como toda la Escritura anunciaba y decía. Isaías capítulo 9, por ejemplo, versículo 6 está diciendo, porque un niño nos ha sido dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Desde el Antiguo Testamento se estaba anunciando esta preciosa verdad de que el Verbo se haría carne. Dios se haría manifiesto a los hombres en carne. Por eso este tema es precioso. Juan, en el versículo que estamos estudiando, versículo 14 de Juan 1, dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esto de habitar es lo que él quiere decir. Mire, el Verbo se hizo carne e hizo su morada, hizo su habitación, hizo su casa entre los hombres y habitó entre los hombres, entre nosotros. Dios con nosotros es llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Vuelvo a repetir, no fue un mero ángel el que se encarnó, el que tomó una forma humana con todos los atributos humanos, sino Cristo mismo. Pero tampoco cuando Cristo se hizo carne, no fue una mera apariencia de hombre tampoco. No es como aquella doctrina que se conoce como el docetismo, de cual provienen muchas otras enseñanzas, como el gnosticismo y otras, los cuales afirman y dicen, bueno, Cristo realmente no tomó un cuerpo humano, era apariencia de un hombre. Realmente era un fantasma que se manifestaba como siendo visto como un cuerpo humano, pero realmente él no fue un hombre. Tal enseñanza debe ser rechazada, es una herejía. Mire lo que dice Hebreos en el capítulo 2, versículo 14, sobre nuestro Señor Jesucristo cuando tomó un cuerpo humano. Hebreos 2:14. Mire la claridad de la palabra del Señor. 2:14 de Hebreos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él también participó de lo mismo, es decir, Él también tuvo un cuerpo humano. Él tomó un cuerpo humano. Cristo realmente se hizo hombre con todos los atributos humanos. Mire lo que dice el versículo 17 y añade, por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Debería ser en todo semejante a los hombres. Él realmente se hizo carne. Él realmente tomó un cuerpo humano. Él lo hizo.
Por tanto, Juan, cuando agrega que todo lo que sea escrito en este libro sea escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengáis vida en su nombre, este es el Cristo que hay que creer para ser salvo. Si alguien niega la divinidad de Cristo, no puede ser salvo. Si alguien niega la humanidad de Cristo, no puede ser salvado. Porque el Cristo, el cual se debe creer para ser salvo, es el Cristo en el cual lo ha presentado Juan y el resto de las Escrituras. Juan, en su primera carta, en Primera de Juan, en el capítulo 4, teniendo esto tan en claro y teniendo aquellas doctrinas las cuales negaban la humanidad de Cristo, Juan se llena de celo por el Señor y en el capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 2, él dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Toda enseñanza, toda herejía que niegue que Cristo se hizo hombre es una herejía no de hombres, sino de los mismos espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es la enseñanza propia de aquellos que se oponen a Cristo, del anticristo. Y habla de aquel que vendrá, el anticristo, aquel que se opone a Cristo. No solo que se quiere poner en el lugar de Cristo, sino que niega a Cristo. Niega a Cristo. Por tanto, esto debe ser rechazado. No fue una mera apariencia. En realidad, Cristo se hizo hombre. Se hizo hombre. Mire, volviendo al pasaje de Pablo, el cual habla de grande es este misterio de piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire la gloria de nuestro Dios. En el Antiguo Testamento, en las edades pasadas, ese Dios fue manifestado de muchas formas. Una de esas manifestaciones, y la más importante quizás, era a través de lo que se conocía como la Shekinah de Dios, que era una nube gloriosa, la cual habitaba en el tabernáculo y reposó sobre el tabernáculo, pero que después reposó sobre el templo que Salomón construyó. Pero en estos postreros días, cuando Cristo nació, Dios fue manifestado en Cristo, fue manifestado en Él. Y para que esto quede claro, Juan da testimonio de Él mismo. Volvamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Porque el Verbo fue hecho carne y Juan da un testimonio. Y vimos su gloria. No nos contaron sencillamente que se manifestó en carne. Nosotros vimos su gloria. Y vimos su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios sencillamente es la naturaleza de Él. Es Dios mismo. Es todos los atributos divinos de Dios siendo manifestados. Esa es la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento, la Shekinah de la que hablábamos era la gloria de Dios, lo que ellos llamaban como la luz refulgente. Es la gloria de Dios, son sus atributos juntos, unidos y manifestados. Para que esto quede claro en nuestras almas, quisiera que vayamos a Éxodo en el capítulo 33. Éxodo capítulo 33 está la manifestación de esta gloria de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 19, está Moisés delante de Dios. Ese tiempo, esos 40 días que pasó en el monte de Dios. Y Moisés
habla con Dios y le dice, por favor, muéstrame tu gloria en el versículo 18. Muéstrame tu gloria. Lo que él está diciendo es, Señor, muéstrame toda tu naturaleza. Muéstrame a ti mismo. Muéstrame todos tus atributos juntos. Muéstrame tu gloria. Y Dios le responde en el versículo 19, yo haré pasar todo mi bien, es decir, mi gloria, lo que yo soy, lo que Dios es. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Esto significa de proclamar el nombre de Jehová, significa proclamaré mi propia naturaleza delante de ti. El nombre representaba lo que Dios es. Proclamaré mi propia naturaleza delante de ti, verso 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. En el último versículo le dice, mira, verás mis espaldas, es decir, una parte de mi gloria. No verás todo. Verás una parte de mi gloria, porque no es posible que el hombre contemple mi gloria y viva. Juan agrega, a Dios nadie le vio jamás. En el capítulo 34, de aquí de Éxodo, verso 5, dice, y Jehová descendió en la nube gloriosa, en la Shekinah de Dios, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios pasó delante de él hablando de sus atributos. Esa es la gloria del Señor. Esa es la gloria de Jehová. Dios proclamó su nombre, lo que Él es. Y vuelvo a insistir, porque ¿qué es Dios sino la reunión completa de todos sus atributos? Santidad, justicia, misericordioso, todo junto, fuego consumidor. Y lo proclamó delante de Él. Y de hecho en Éxodo, en el capítulo 24, versículo 16, dice, y la gloria del Señor, la apariencia de la gloria del Señor, miremoslo en el capítulo 24, versículo 17, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. La apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador. Mis hermanos, si Dios se manifestara en esa nube de gloria, ni siquiera nosotros podríamos estar aquí. Cuando Dios se manifestó en el templo con su gloria y la nube de la gloria del Señor descendió cuando Salomón edificó el templo, dice la Escritura que Salomón no podía estar ahí, ni los sacerdotes podían estar ahí a causa del esplendor de la gloria del Señor. Porque sencillamente, si permanecían ahí, serían consumidos en un milisegundo. Porque tal es la gloria del Señor. Pero Cristo, al encarnarse, manifestó todos los atributos divinos. Cristo reveló la gloria de Dios. Pablo, en el libro de Colosenses, dice, en quien, en su cuerpo, corporalmente, habita toda la plenitud de la deidad. Está hablando del cuerpo físico de Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una parte, no una porción, sino toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Pero es conveniente también recordar que al Él tomar un cuerpo humano, nubló un poco toda esa gloria de Dios. Al hacerse hombre, Él se sometió a las humillaciones de un cuerpo humano.
al sentir cansancio, al sentir hambre, al sentir dolores. Pero cuando Dios, por su voluntad, Cristo llevó a sus discípulos al monte de la transfiguración y se transfiguró delante de ellos, quitó por un breve tiempo esa nube que velaba un poco toda su gloria. Y mire lo que habla Pedro en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Leamos desde el capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pedro contempló toda la gloria que por un momento fue velada al tomar un cuerpo humano. Pero mis queridos hermanos, cuando Cristo resucitó, ese velo fue completamente quitado. Cristo ahorita sentado a la diestra de Dios el Padre, con su cuerpo físico y en gloria, no tiene absolutamente ningún velo que impida la imagen de Dios sea completamente visible. Por eso hoy nosotros al ver a Cristo vemos a Dios el Padre, y eso es claro. Qué misterio tan glorioso es que ese Dios eterno se haya hecho parte de su creación, que ese Dios santo, santo, santo se hiciera en semejanza de carne de pecado. ¿Qué debe producir eso en nuestras almas? Debe producir no otra cosa sino completa adoración a Él, completa adoración a nuestro Señor, completa adoración a Él. Y volvamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos su gloria como unigénito del Padre. En el cuerpo de Cristo habita completamente toda la plenitud de la deidad. Y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oh, qué precioso es el Señor. Mire el motivo de la encarnación de Cristo. Mira el motivo de que ese Dios al cual nadie podía ver se hizo visible. A ese Dios que es descrito como fuego consumidor, como un fuego que ardía, lo cual los israelitas dijeron: no queremos que Dios nos vuelva a hablar a nosotros. Ese Dios se hizo carne con el único objetivo de mostrar su gloria, y al mostrar su gloria, mostrar que estaba lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Pero, ¿qué significa que Él esté lleno de gracia y de verdad? Es el carácter, la gracia y la verdad, es el carácter del oficio de Cristo. De hecho, los dos atributos de la obra de salvación de Cristo son la gracia y la verdad. La verdad porque es el Evangelio que es proclamado. Y la gracia es porque por medio de la proclamación del Evangelio le es comunicada al hombre la gracia de Dios. Y Cristo dice, está lleno de gracia y de verdad. Por eso el autor de Hebreos dice: no os habéis acercado a esa nube la cual nadie podía acercarse, a esa nube tan
tenebrosa, los cuales los israelitas al oírlo dijeron: no queremos que nos hable más, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo. Y al anunciar el Evangelio no hacemos otra cosa sino que anunciar la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, la cual Él es lleno de gracia y de verdad. La ley era un ministerio de muerte y condenación, pero la ley tenía un propósito: mostrar el pecado. Y cuyo propósito al mostrar el pecado era apuntar y señalar a Cristo. El propósito de la ley era mostrar a Cristo. Miren la ley. Por un momento contemplen la ley. Hagan este ejercicio. Miren la ley y miremos cada sacrificio. Los sacrificios de los corderos, los sacrificios de las aves. Contemplemos cada ofrenda que ofrecían los israelitas, los cuales Dios pidió. Eso solo era una sombra, lo cual nos señalaba y nos apuntaba a Cristo. Cristo es la sustancia. Cristo es lo real. Miremos por un momento a los profetas. Todo, absolutamente todo lo que ellos hablaron de Cristo. Ninguna profecía del Antiguo Testamento fue dada que no comunicara a Cristo, que no se conectara de alguna manera con Cristo. Todo lo que ellos hablaron, lo hablaron a Cristo, señalaron a Cristo, se cumplieron en Cristo. Miren las maldiciones de la ley. Miren todas esas maldiciones, aquellos que incumplían la ley. Cristo fue lleno de gracia y de verdad, y todos los que abrazan el Evangelio, dichas maldiciones se tornan en bendiciones. Para todo aquel que abraza el Evangelio. Pablo afirma que Cristo se manifestó en carne, ya lo miramos, pero mire cómo Pablo habla en Timoteo capítulo 2, versículo 11. En Tito capítulo 2, verso 11, en Timoteo, él les dice: Dios fue manifestado, fue hecho visible en carne, y Él es lleno de gracia y de verdad. Y en Timoteo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Pablo afirma y él exalta a nuestro Señor Jesucristo y dice en el capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios. ¿Quién es esta gracia de Dios? Cristo. Y aquí es llamado Cristo la gracia de Dios. La gracia de Dios fue manifestada, es decir, se hizo visible para salvación de todos los hombres, de todos los hombres. La gracia de Dios fue manifestada y se hizo visible en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para salvación de todos los hombres. Cuán glorioso es esto, pero por si fuera esto poco, volvamos a Juan capítulo 1. Él está diciendo: Cristo es lleno de gracia y de verdad, es decir, el oficio de Cristo, el Evangelio mismo. Oh, querido hermano y amigo, no deseches las palabras del Evangelio. No deseches las palabras del Evangelio, porque si aquellos que desecharon las palabras de la ley que Moisés les hablaba recibieron justa retribución, ¿cómo escaparán aquellos que rechazan las palabras del Evangelio? No es otra cosa sino que la gracia y la verdad de la cual está lleno Cristo y es comunicado. Ese es el Evangelio. La gracia y la verdad de Cristo siendo comunicada. Y por si fuera poco esto, Juan en el versículo 15 añade otro testimonio más. Juan dio testimonio de él, hablando de Juan el Bautista. Vuelve a Juan el Bautista y dice: Juan dio testimonio de él. Y clamó, mire, y clamó
Y clamó: ojalá el Señor permitiera que cada predicador fuera un profeta que anduviera anunciando y clamando el Evangelio. Y Juan no habló. Juan el Bautista clamó. ¿Y qué clamó? Diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué clamó diciendo? Él es el Cordero de Dios. Y como les decía hace un par de domingos, ¿cómo sería la ceguera y las tinieblas de ese pueblo que tuvo necesidad de que Juan señalara a Cristo y le dijera: mírenlo, Él es el Cordero de Dios? Y no hablaba, Él clamaba: miren, Él es el Cordero de Dios, es antes de mí, es eterno, Él es. Y al señalarlo, indicaba y decía: mírenlo, Él se hizo carne, el Dios eterno se hizo carne. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Pero mire lo que dice el versículo 16. Y de su plenitud, de esa plenitud de gracia y de verdad, de esa plenitud de todos los atributos de Dios, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Cristo provee todo lo que su pueblo pueda necesitar. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Es verdad que la deidad de Dios no puede ser comunicable. Es decir, Dios, Él es Dios y nosotros no podemos ser dioses. Pero sí, todo lo que su pueblo, que Él ha redimido, necesita, Dios lo provee en Cristo. Es provisto en Cristo. Por tanto, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Andábamos en tinieblas. Morábamos en tinieblas y en sombra de muerte, hijos de ira. Pero la gracia fue manifestada y nos sacó a luz de vida. Y nos sacó a luz de vida. Éramos culpables e incapaces de obrar justamente por nosotros. Éramos incapaces de cualquier propia justicia que nos acercara a Dios sin ser consumidos por Él. Pero Cristo, la gracia de Dios, la plenitud de Dios, nos proveyó su gracia y Él se volvió en justicia nuestra. Él fue hecho justicia nuestra. Éramos inmundos e incapaces de limpiarnos por nosotros mismos de tal inmundicia, pero Él fue hecho gracia para nosotros, una fuente de gracia para nosotros, que nos limpió de toda inmundicia y purificó un pueblo suyo celoso de buenas obras. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir gracia sobre gracia? Significa que ese abastecimiento de gracia del Señor, ese abastecimiento de gracia de Cristo jamás se acabará. Nunca será limitada. No hay pecador en el mundo que pueda decir: mis pecados han sido tan graves y tan enormes que he ido a Cristo y Él me ha desechado a razón de que mis pecados son tan grandes. No hay pecador en este mundo que pueda afirmar así. No hay creyente, no hay cristiano que haya acudido al trono de la gracia en búsqueda de gracia y misericordia, que no haya encontrado ese corazón compasivo de Cristo esperándole. No hay creyente, no hay hijo de Dios que haya acudido al trono de la gracia y no haya sido recibido por Dios el Padre. Esa fuente de gracia sobre gracia es ilimitada y fluyen como olas del mar constantes en rica abundancia de gracia para su alma. Querido hermano y amigo, si te ves hoy necesitado de gracia, ¿qué esperas para correr a Cristo?
¿Qué esperas para acudir al trono de la gracia? Acudir a Cristo. Pero mire lo que dice, y gracia sobre gracia. ¿Cuál es el objetivo del Señor al otorgarnos gracia sobre gracia, abundante gracia? Él mismo lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Pero a qué se refiere esa abundancia? Esa abundancia hace referencia, esa gracia sobre gracia es en transformarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Es transformarnos a nosotros a la imagen de Cristo. Tu imagen y mi imagen. Con esa imagen no podemos entrar a los lugares celestiales. Con nuestra propia imagen no podemos presentarnos ante el trono de la gracia. Por lo tanto, Él transforma al creyente y le da gracia sobre gracia, una gracia ilimitada hasta que el creyente sea hecho conforme a la imagen de Cristo. Quisiera que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Pablo, hablando de ese suministro de gracia, de la plenitud de Cristo que nos es comunicada, en el versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por su Espíritu. Y 2 de Corintios 3:18. Mire la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria hacia su misma imagen. Por medio del Evangelio de Cristo. ¿Cómo hace esto? Por medio del Evangelio de Cristo. Por medio de la predicación del Evangelio es anunciado a Cristo, es anunciada su gloria, la cual obliga a todo aquel que obedece el Evangelio a obedecer el Evangelio. Todo aquel que oye el Evangelio es obligado a ir en pos de Cristo y obedecer el Evangelio. Niños, adultos, cuando se les dice corre a Cristo, ve a Cristo, se les está obligando bajo amenaza de muerte, de que si no corren a Cristo, perecerán. Por eso vayan a Cristo y encontrarán un precioso Salvador, lleno de gracia, que va a manifestar su gracia sobre gracia de manera ilimitada. Ante esta enseñanza de la humanidad de Cristo, ¿qué debe llevar nuestras almas? A considerar la razón por la cual se hizo hombre, para manifestar su gracia para salvación de los hombres. Por eso, ve a Cristo, mira a Cristo, corre a Cristo, acude a Cristo, aférrate a Cristo, abraza a Cristo. Y para aquellos que ya han abrazado a Cristo, este acto de recibir gracia sobre gracia debe llevar a producir en nosotros frutos de santidad tan claros. Nunca obtendremos esos frutos de santidad si trabajamos nosotros, por arduamente que trabajemos por nosotros mismos, sino en ocuparnos en examinar y contemplar la gloria de Cristo. ¿Cómo crecemos en santidad si no es mirando a la fuente de santidad? Mirando a Cristo mismo. Que los ojos tanto de los que no han creído en Cristo como de nosotros que ya hemos acudido al trono de la gracia, que nuestros ojos miren a Cristo, para que los efectos de haber mirado a Cristo, la gracia sobre gracia, aparezcan en el alma, para salvación, y en la vida, para producir frutos de santidad. Mire lo que nos dice el apóstol Juan.
Nos ha mostrado Cristo, aquel que existía desde antes de la fundación del mundo. El Verbo se hizo carne. Y somos testigos de ello porque vimos su gloria. Esa gloria en la cual antes los hombres no podían contemplar, ahora es visible en Cristo. Ahora es perfectamente visible en Cristo. Y además de eso, dice Juan, tenemos el testimonio de Juan el Bautista, el cual señaló a Cristo, apuntó a Cristo. Y aparte de eso, dice, Él está lleno de plenitud de gracia y de verdad, y de esa plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. No puede haber creyentes sin gracia de Cristo. No puede haber creyentes empobrecidos de la gracia de Cristo. No hablo de riqueza material, hablo de esa preciosa riqueza que abunda en Cristo. Esa riqueza que abunda en Él, la cual ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación y redención para nuestras almas. No podemos hacer otra cosa al considerar esta preciosa verdad de la humanidad de Cristo, sino caer postrados a sus pies, rendidos a los pies de Cristo, unos para salvación y otros en adoración y agradecimiento por su preciosa obra de redención en nuestras almas. Oremos. Decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era